Voces que forman parte de la noticia. El contacto a esta hora es con la ex ministra de Gobierno de la República del Ecuador, la doctora María Paula Romo, quien se encuentra en directo desde Estados Unidos. Doctora Romo, buenos días, bienvenida a los micrófonos de Así Amaneció. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartir esta charla con ustedes. Importante para nuestra audiencia también analizar el momento social, político, económico que vive nuestro país, y queremos hacerlo directamente con usted, quien estuvo allí, precisamente en Carondelet, decidiendo muchas cuestiones importantísimas para nuestra nación. El tema que más preocupa a los ecuatorianos es sin duda el tema de la inseguridad. Desde el análisis macro, ¿existe alguna posibilidad real de enfrentar y ver cambios radicales y pronto dentro de nuestro país? Sí, esta posibilidad existe. No es posible llevar a cero los delitos. Ningún país lo ha logrado. Ningún país ha logrado terminar con la delincuencia por completo. Ningún país ha logrado terminar con el tráfico de drogas. Pero por supuesto que hay países que lo enfrentan de mejor manera, y nosotros mismos, me refiero al Ecuador, lo estábamos haciendo. La situación ha sufrido un deterioro muy acelerado en los últimos 2 años. Es un periodo en donde se han multiplicado todo tipo de crímenes y en donde también hay varios fenómenos que se están dando en el mundo de esta industria de la economía criminal. Entonces, si es que alguien nos dice que va a llevar a cero todo esto, pues no es real. Pero si es que alguien le dice que esto es imposible de resolver, tampoco es cierto. Se pueden hacer mejor las cosas. Y como usted bien lo decía, en medio de este escenario político sui generis, el debate sobre seguridad creo que va a ser el centro de la discusión, el centro de la campaña, y la posibilidad de la ciudadanía eligiendo entre propuestas serias sobre seguridad, entre propuestas caricaturizadas sobre seguridad, entre propuestas tal vez demagógicas. Creo que la gran responsabilidad de estos próximos meses, de esta campaña corta, es el debate más serio posible sobre el asunto más grave que vive el país. No hay seguridad si no existe un sistema judicial que apoye las decisiones y que permita dar cierto respaldo a la actividad de los policías y todos quienes están en el combate contra la delincuencia. En ese aspecto el país está quedado de años desde hace mucho tiempo. ¿Es posible mirar de otra forma el sistema judicial en Ecuador? Usted está poniendo el dedo en la llaga con esa pregunta, porque efectivamente no hay agenda de seguridad posible sin que fiscales, jueces, guías penitenciarios, todo el sistema de justicia. Es común que al hablar del tema de seguridad, lo primero que miremos sea policía. Y efectivamente está la policía en la primera línea del combate a la inseguridad. Pero no hay trabajo de la policía que sea suficiente si al ser detenidas estas personas no son sentenciadas como corresponde, no son procesadas como corresponden, y peor todavía, una vez siendo sentenciadas, son liberadas con un abuso del derecho como el que hemos visto en los últimos meses en el país, en los últimos años ya. La manipulación de las garantías jurisdiccionales, los habeas corpus usados para personas que tienen ya sentencias, que están en firme, que están ejecutoriadas. Todo esto es parte de las iniciativas, y usted lo ha dicho bien. Cualquier propuesta también debe atender el problema de la justicia. En la justicia lo que está pasando es gravísimo, y si no se resuelve no hay manera de enfrentar el problema general. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. Estamos en la línea con la ex ministra de Gobierno del Ecuador, la abogada María Paula Romo. María Paula, Guillermo Hidalgo la saluda. Usted fue parte del gobierno del expresidente Lenín Moreno, un amigo en común, Otto Sonnenholder. Cuando salió de la vicepresidencia y acabó el gobierno de Lenín, me dijo un día: van a terminar extrañando el gobierno del presidente Moreno. Y es verdad, estamos extrañando porque vivíamos paz, teníamos una cierta estabilidad económica. ¿Qué se dejó de hacer? ¿Qué ustedes hacían para esta paz y esta estabilidad económica que no tenemos en este momento? Buenos días, Guillermo, qué gusto saludarlo. ¿Qué se dejó de hacer? Es una pregunta muy importante. ¿O qué se modificó?
El Ecuador es un país en este momento muy polarizado, muy fragmentado, y me parece que es un error en la política subestimar al adversario o sobreestimar las propias fuerzas. Y creo que ambas cosas le sucedieron al gobierno. Al actual gobierno le sucedieron ambas cosas. Subestimaron al adversario, creyeron que el correísmo era manejable, entre comillas, que se podía convivir con una fuerza política que es antidemocrática. Es una fuerza política que solamente respeta la democracia cuando está gobernando y aún así abusa de sus reglas. Y creo que se equivocaron al pensar que habían diálogos posibles, acercamientos posibles. Creo que ese es un error. Y por el otro lado, sobreestimar sus propias fuerzas. Un gobierno que llegó con una bancada pequeña y que lamentablemente no tuvo la capacidad de construir acuerdos amplios para sostener sus propuestas. Y digo lamentablemente porque el fracaso de un gobierno es el fracaso del país, porque es el estancamiento del país. Entonces, creo que estos dos asuntos, que son la diferente cara de la misma moneda, creo que estos dos asuntos le pasaron una factura muy, muy alta al gobierno. Y creo que también hay uno adicional, y es que se minimizó la importancia de la política. El mundo privado y el mundo público son dos mundos muy distintos. Yo creo que es indispensable para quien quiere regular el mundo privado, es decir, para un político, comprender ese mundo privado, entenderlo, porque de lo contrario se puede causar mucho daño, pero del otro lado también es así. Para alguien que viene del mundo privado, entender cómo funciona la política, la burocracia, el funcionamiento del Estado, las reglas, el presupuesto, ejecutar el presupuesto, llevar adelante los proyectos, lidiar con los otros actores políticos, me parece que eso también es indispensable y si no se comprende, no se sabe hacer, no se rodea de personas que lo sepan, también se puede hacer mucho daño. Me aventuro a hablar de estas primeras impresiones, pero yo le sumaría también en el centro el problema de la crisis de seguridad. La crisis de seguridad ha afectado muchísimo al país y por supuesto le pasa también factura al gobierno. Es interesante, María Paula, estar hablando del tema que más preocupa a los ecuatorianos, la seguridad. Quizás se dejó de lado, como en años anteriores, otras temáticas que pesaban mucho, sobre todo en la previa de procesos electorales. Y estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral que nos permitiría escoger a un nuevo presidente de la República. En ese panorama, ¿cuál es, según su criterio, la mejor opción presente hasta el momento? Yo soy parte de una organización política, yo soy parte de la dirigencia del Movimiento Construye, entonces ahí no le voy a hablar con ninguna objetividad. Nosotros como organización política, si bien no estoy haciendo las veces ni de su directora ni de su vocera, pero nosotros como organización política creemos que en este escenario hay que privilegiar, hay que escoger, hay que respaldar a quien tenga la decisión, sin medias tintas, de enfrentar a las mafias. Las mafias, las organizaciones criminales y sus conexiones con la política. Porque el otro gran dilema que enfrentó el gobierno es cómo combate a las organizaciones criminales en la calle y sigue hablando con los amigos de las organizaciones criminales en la asamblea. Cómo combate a las organizaciones que tienen diferentes intereses en la economía criminal en el país y al mismo tiempo se vive o se convive con una asamblea en donde las autoridades, no sé qué vocal del Cálida en ese momento, comparte piscina con uno de los protagonistas. Entonces, realmente para nosotros es indispensable respaldar en este momento a las personas que tengan la decisión, los arrestos, la experiencia, el conocimiento y que han probado que enfrentan estas mafias. En este caso no es ajeno para ustedes, no es ajeno para nadie. Respaldaremos la candidatura de Fernando Villavicencio a la presidencia de la República y la de Patricio Carrillo encabezando las listas para la Asamblea Nacional. Añado esto porque creo que también hemos aprendido en el país que no solamente debemos fijarnos en quién va como candidato a la presidencia, que es indispensable hablar de los candidatos a la Asamblea, del perfil de los candidatos a la Asamblea y que el país se está abocado a tomar una decisión, a tomar partido. ¿Quiere el país más Patricio Carrillo, o sea, alguien como Patricio Carrillo con ese perfil? ¿Quiere esos perfiles en la Asamblea o quiere más perfiles como Peter Tal? Porque sabe usted
el ministro encargado de la seguridad, un policía con 35 años de servicio al país, fue procesado. Uno de los interpelantes de Patricio Carrillo fue Peter Cano. Entonces creo que ese ejemplo, ese episodio político de hace pocos meses, ejemplifica perfectamente lo que pasa en el país. El país escoge a un oficial serio, con gran experiencia en seguridad, formado en la policía, con una hoja de vida intachable, o el país escoge a un señor que hubo que detenerlo después de que se fugó por violación. Es un buen momento para tomar decisiones, porque tendremos que vivir con las consecuencias. ¿Y el candidato o candidata a la vicepresidencia? Se anunciará en los próximos días y seguramente no me corresponderá a mí. María Paula Romo ha estado con nosotros en el contacto telefónico. Ella es la ex ministra de Gobierno en el gobierno del presidente Lenín Moreno, analizando la situación en el país. María Paula, queremos agradecerle por este contacto. Esperamos tenerla pronto por acá. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un buen día. Muy buenos días. Son las 8 de la mañana y 19 minutos.